Buenos días. Ahora vamos a ver el círculo unitario. Se llama así, obviamente, porque es una circunferencia, un círculo, y el radio vale la unidad. Bueno, fíjense, todavía tiene marcadas, en este caso marcas cada, sería punto una unidad, punto 1 unidades, y vamos a utilizarlo para el tema del teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Si, por ejemplo, aquí en este círculo yo hiciera trazar a un puntito, que es un punto sobre la circunferencia, luego hago una marquita hacia abajo, veríamos que se forman triángulos con los ejes, este paralelo al eje de las Y, este paralelo al eje de las X, o a las abscisas y las ordenadas. Bueno, fíjense, el teorema de Pitágoras establece lo siguiente. Me dice que el valor de la hipotenusa, voy a hacer el triángulo aquí un poquito más grande. El valor de la hipotenusa, que es este, y la hipotenusa siempre va a ser el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. Aquí, por default, es 90 grados porque son perpendiculares. Luego, si a este ángulo, que generalmente se les denota con letras griegas, si le ponemos la letra alfa, este va a ser el cateto opuesto o el que está enfrente del ángulo. A este le vamos a llamar cateto adyacente. Adyacente quiere decir junto a, el que está junto al ángulo. El teorema de Pitágoras establece que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. ¿Sí? Entonces busquen la manera de grabárselo. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Y vamos a hacer algunos cálculos. Observen que si, por ejemplo, aquí en el círculo unitario el valor de la hipotenusa, como se llama círculo unitario, pues vale la unidad, ¿sí? O el radio vale la unidad. Entonces, vamos a ver, el 1 debe ser igual a el valor del cateto, en este caso, fíjense, la altura de aquí a acá es 0.5. Sería 0.5 elevado al cuadrado. Y de aquí a acá es un valor aproximado, obviamente, por el dibujo. En caso de las calculadoras las manejan como 0.866, que sí es muy aproximado al cuadrado. O también lo puedo expresar así. Si le vamos al cuadrado esto y al cuadrado esto, el 1 va a seguir quedando igual, pero de este lado quedaría así. 0.5 al cuadrado más 0.866 al cuadrado, y luego la raíz cuadrada, y eso va a ser igual a 1. Y aquí le voy a poner así, que es la hipotenusa. ¿Vale? Entonces nada más elevo al cuadrado aquí, elevo al cuadrado acá, y tiene que seguir dando 1 porque 1 al cuadrado da 1. Entonces alguien se pudiera fabricar a escala un círculo unitario, y de alguna manera esto es una calculadora, valores aproximados, obviamente. Bueno, este sería si el ángulo es de 30 grados.
Quizás alguna persona tomara otra referencia. Voy a hacerlo así. Lo voy a hacer ahora con el color rojo, que habláramos de la mitad, y el ángulo de aquí a acá sería, bueno, aquí le voy a poner alfa 1, alfa 2, que fuera, en este caso, de 60 grados. Si fuera de 60 grados, quiero que se fijen qué sería lo que sucedería. En el caso del triangulito, ahora el ángulo este sería de 60 grados, pero el ángulo de acá sería de 30 grados. Habría que acordarnos que en los triángulos rectángulos hay dos ángulos que se llaman complementarios. Generalmente lo representamos uno con alfa y uno con beta. Aquí le voy a poner beta. Y si son complementarios deben sumar 90 grados. Y alguien diría, bueno, y los otros 90, acuérdense que aquí está, porque son, en este caso, triángulos rectángulos. Si yo le agregara el otro ángulo que vale 90 grados, siempre entre los tres suman 180 grados. Entonces la sumatoria de los ángulos debe ser 180 grados. Y aquí veríamos que las cantidades nada más invertirían. Si habláramos de un triángulo en vez de 30, de 60, prácticamente sería lo mismo. Sería como las escuadras que hay de 30 grados, nada más que en vez de estar así acostada, estaría paradita, ¿sí? Y aquí lo que provocaría es que los lados se inviertan. El valor, en este caso, del cateto adyacente sería 0.5 y el otro de 0.86. Entonces nada más quedarían invertidos. Pero el resultado final nos daría lo mismo, puesto que la proporción de los lados no varía. Voy a poner así ese simbolito, aproximadamente el 1. Bueno, entonces hay que grabarnos que de aquí podemos sacar las magnitudes de los lados, en este caso 0.5 y la altura 0.866. Hay que grabarnos que la hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. Cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo que tenemos, el ángulo de referencia. Y cateto adyacente, que significa punto A, el que está junto al ángulo. Bueno, le voy a poner aquí unas marquitas. Por ejemplo, aquí que este fuera el 30 grados, aquí el 60 grados. Si le siguiéramos así con ese intervalo de valores, aquí sería el 90, aproximadamente aquí el 120, 150 grados y 180 grados. Aquí voy a hacer una notación. A veces decimos que en nuestra vida, por ejemplo, si tenemos una situación, nuestra vida fuera así en el inicio de 0 grados, y decimos que la vida da un giro de 180 grados, que sería ya en la dirección contraria, pero debe ser de 180, porque hay quienes dicen que dio un giro de 360 grados y quedarían donde mismo. Lo contrario es con el 180 grados, ¿sale? Le voy a seguir poniendo aquí marquitas todavía. Que fueran 180 y luego más otros 30, 210, más otros 30, 240, más otros 30, 270, luego con otros 30, 300, 330 y la vuelta completa 360 grados. A veces se utiliza así en algunos temas, por ejemplo, si habláramos de un movimiento circular uniforme o número de revoluciones, todo ese rollo, son múltiplos de 360 cada vuelta completa. Eso serían grados.
Caso, por ejemplo, aquí en México, los mayas, lo que era el calendario azteca, lo que era aquí de la cultura mesoamericana, ellos sacaban que la rotación de la Tierra alrededor del Sol era de aproximadamente 360 días. Alguien diría, le fallaron con 5 días. Esos 5 días generalmente los dedicaban a hacer bailes, a hacer honores, sacrificios a Dios, esperando que cerrara el ciclo. Bueno, hay que ver esto. Miren, si alguien tuviera un valor de radio con un compás, ven cuánto mide el radio, en este caso una unidad, y luego viera cuántas veces cabe alrededor, empezando aquí así, cuántas veces cabe el radio alrededor de la circunferencia, pueden hacer de aquí a acá con el compás abierto una marca, una unidad, 2 unidades, 3 unidades, y resulta que 180 grados, que es de aquí hasta acá, equivaldría a 3.14, 15, 96, etcétera, pero lo redondean a 3.14 veces el valor del radio. O 180 grados es igual a pi, que es el 3.1416, y las unidades van a ser radianes. Y luego con múltiplos alguien dijera, bueno, y si fuera la vuelta completa, 360 grados serían 2 veces el valor de pi, y siempre van a ser múltiplos de 180 ahora para 3pi, para 4pi, etc. La que debemos grabarnos va a ser esta. 180 grados equivale a pi, pero las unidades son radianes. Por ejemplo, yo aquí le puedo poner que 180 grados va a ser el valor de pi. Y si alguien preguntara, ¿y la mitad, que son 90 grados? Lo expresamos así, pi sobre 2. Acá sería 1, acá sería 1,5. Serían 3 pi sobre 2. Y luego ya 2 enteros, 2 pi. ¿Sí? Entonces, a veces que se requiere hacer cálculos en radianes, habría que grabarnos esta equivalencia. Puedo sacar otras. Por ejemplo, ahorita que alguien dijera, a ver, de 30 grados, si yo digo, ¿entre qué valor debo dividir pi para que me dé 30 grados? Si pi son 180, para que me dé, dividirlo entre un número para que me dé 30, tendría que ser entre 6. Sí, verían 180, aquí 180 entre 6 daría 30 grados. O aquí a la mera mitad, una marquita aquí a la mera mitad. Bien, 45. ¿Entre qué número deberá dividir el 180 para que me dé 45 grados? Alguien dirá, a ver, aquí hay 2 partes, aquí otras 2, aquí otras 2 y aquí otras 2, entre 8. ¿Sí? Y podemos sacar así varios múltiplos. Por ejemplo, si quisiera sacar en vez de 30, 15 grados, entre 12. ¿Sí? O si dividiéramos nada más entre 3, 180 entre 3, 60 grados, como aquí. Hagan de cuenta que son rebanadas, así como rebanadas de una pizza, y los equivalentes en radianes. Valores muy comunes sí son estos, de 15, a veces de 30, de 45, de 60. Si sacáramos de 90 sería pi entre 2, etc. No cualquiera, estos son los más comunes. Bueno, vamos ahora ya con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son
relaciones o cocientes entre los lados de un triángulo. Voy a tomar de referencia este. Fíjense, si yo quisiera sacar una función que se llama seno, tendría que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si quiero dividir el coseno, sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y luego la tangente, que a veces, bueno, la voy a poner así, tangente. Este no divide entre la hipotenusa, va a dividir los dos catetos. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Y luego hay operaciones inversas. Por ejemplo, las calculadoras vienen así: tangente a la menos 1 o inversa. Sería invertir las operaciones. El cateto opuesto arriba, el cateto opuesto abajo, adyacente entre opuesto. Le voy a poner así una pequeña flechita en donde se vayan relacionando esta con esta. Luego el coseno también tiene su inversa. Lo voy a poner así: coseno a la menos 1. En el caso de las calculadoras le ponen shift y luego coseno, o inversa de la función y coseno. Invertiría los valores: arriba la hipotenusa y luego entre el cateto adyacente. Y la otra también con su correspondiente inversa. Inversa del seno del ángulo es hipotenusa entre cateto opuesto. Así. Bueno, y le voy a poner los valores. Fíjense, esto lo voy a relacionar con la X, el valor horizontal, y vertical con la Y. Entonces haríamos esto. Aquí quedaría el valor de la Y entre la hipotenusa, que vale 1. Y acá, el valor de la X entre 1. O bien, ya de una vez poner aquí Y y aquí X. Noten que aquí la X ya lo tenía yo como coseno del ángulo y la Y como el seno del ángulo. Y luego aquí ya va a ser el cateto opuesto, que es la letra Y, entre el cateto adyacente, que es la X. O bien la tangente es igual al seno, que es el valor de la Y, entre el valor de la X, que es el coseno. A esto les va a llamar luego identidades trigonométricas. Estas son funciones, pero a este lado son identidades trigonométricas. Identidad habla como de que sean idénticos en este caso. Y luego aquí, igual, si es el inverso del tangente, va a ser coseno entre seno. Y para este, la hipotenusa vale 1, 1 entre cateto adyacente, donde lo tenemos, vendría siendo la X o el coseno. Vean que el inverso del coseno es como si fuera 1 entre el coseno, y el inverso del seno es como si fuera 1 entre el seno. Todas estas son identidades trigonométricas. Bueno, miren, continuando, así como la inversa del coseno es 1 entre el coseno, la inversa del seno 1 entre el seno, también aquí inversa de la tangente. Otra opción sería ponerlo así: 1 entre la tangente. Todos estos valores que los puse aquí en el circulito, les comento que se llaman identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas. Y miren, vamos a sacar otras. Chequen
por ejemplo, aquí del teorema de Pitágoras. Establecimos que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y le voy a poner valores. Él me dice, a ver, ¿cuánto vale el cateto opuesto? En el caso del cateto opuesto, de forma general, es la letra Y. El cateto adyacente, de forma general, la X. Esto lo voy a escribir así. El valor de uno de los catetos al cuadrado más el valor del otro cateto al cuadrado va a ser igual al 1. Lo voy a poner también al cuadrado nada más para que quede igual que aquí. Pero luego nos fijamos en esto. A ver, el valor de la X es el coseno, el valor de la Y es el seno. Pueden escribir primero el coseno o primero el seno, pero generalmente lo escribimos así. Este valor del seno al cuadrado más el valor del coseno al cuadrado igual a 1 al cuadrado, que es 1. El cuadrado también se le pueden poner un paréntesis y aquí arribita como potencia del 2. Otra manera más concisa, más práctica es ponérselo ahí mismo. Esto que escribí aquí, en vez de la X el coseno, en vez de la Y el seno, es también una identidad trigonométrica, de las más utilizadas, y se puede jugar o manipular los valores y se sacan otras. Por ejemplo, alguien se preguntaría, ¿qué pasaría si esta función trigonométrica la dividimos entre, primero voy a empezar con el seno al cuadrado del ángulo? Si voy a dividir todo esto entre el seno al cuadrado del ángulo, quedaría así. Seno al cuadrado entre seno al cuadrado nos va a dar 1. Y luego el signo de más. Coseno entre seno, vemos aquí donde está coseno entre seno, sería esta, sería la tangente. Inversa de la tangente, que también se le llama cotangente. Cotangente del ángulo, y como están al cuadrado también se le pone al cuadrado. Igual a 1 entre el seno, y 1 entre el seno es esta, que también se llama cosecante. Cosecante al cuadrado del ángulo. Entonces de ahí salió otra identidad. Voy a aprovechar para ponerles aquí los otros nombres. A la inversa de la tangente también se le llama cotangente. A la inversa del coseno se le llama secante. Y a esta otra, inversa del seno, cosecante. Habría que ver esto, fíjense, los nombres. Primero se llama seno y luego se le pone la palabra co al principio, coseno, seno, coseno, y luego tangente, y luego cotangente, y luego secante, y luego cosecante. ¿Sale? Son otros nombres. Hay veces que en cálculo los vamos a utilizar. Quiero que se graben bien esto. La cotangente es la inversa de la tangente. La secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. Bueno, ¿qué sucedería si en vez de dividir entre el seno al cuadrado, dividiría, por ejemplo, dividiera entre el coseno al cuadrado del ángulo? De vuelta sería hacer esto. A ver, seno entre el coseno, veo que es la tangente. Seno entre el coseno va a ser tangente. Y como está al cuadrado, también va a ser al cuadrado. Seno al cuadrado entre el coseno al cuadrado, tangente al cuadrado. Y luego más. Y ahora coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado nos da 1. Igual 1 entre el coseno, aquí está, secante. Secante al cuadrado del ángulo. ¿Cuántas identidades podemos sacar? Un montonal. Generalmente los formularios vienen todos estos, pero se obtuvieron a partir de esta que es la original.